estar en la madurez significa que estar en un desahucio o que ya eso es una sentencia que te vas a morir o de que ya no tienes ninguna posibilidad de tener un bienestar y una plenitud, cuando resulta que la madurez y primero la vejez es vida. Si tú no tienes vejez o no eres viejo, estás muerto, te moriste. Y segundo, que después que tú has recorrido un camino de vida donde has aprendido, donde has incorporado una cantidad de cosas a tu vida, uno tiene un dominio más pleno de todo. El Poder de los 50 Podcast es presentado por Paleo Life, brindando bienestar a través de la nutrición celular. Reto 21, baja de 7 a 14 libras en 21 días de forma natural. NetVoids, tu proveedor de soluciones tecnológicas. El Poder de los 50, el libro, disponible ahora en Amazon. Son 63 todas las gracias que estoy hablando. Bueno, chicos, porque desgraciado. Mis queridos, bienvenidos a un nuevo episodio del Poder de los 50 Podcast. Este episodio es para mí brutal porque mi invitada es una mujer de una trayectoria a nivel del mundo del espectáculo venezolana, de verdad que con una trayectoria impecable. Cuando se las nombre, por supuesto van a decir, ¡ah! ¿Cómo hiciste tú para tener esta mujer en el Poder de los 50 Podcasts? Pero gracias a Dios y a su disponibilidad, pues la vamos a tener ahora acá en una conversa muy sabrosa, como que espero que se sienta como en su casa. Quiero recordarles que cada episodio del podcast tiene su descripción abajo, con todo lo que tiene que ver con la página web, con todo lo que tiene que ver con los tratamientos personalizados de nutrición, rutinas de entrenamiento físico, donde encuentran el libro, una cantidad de cosas que pueden ver allí a través de los links que son bien interesantes, informativas, y cualquier cosa me pegan un grito porque estoy aquí para ustedes. Bueno, como les decía, a través del mundo del espectáculo, nuestra querida invitada, pasando por el modelaje, pasando por la actuación, que todavía la ejerce, pasando por la locución, por la animación, y el apellido de ella queda perfecto para esta frase que escuché: perpetuamente hermosa, la señora Carolina Perpetuo. Ay, Armando, gracias. Bienvenida. Gracias por ese recibimiento y esa presentación tan generosa. No, por Dios, creo que me quedé corto, más bien agradecido nosotros de que tú estés aquí. Es un honor, es un privilegio. Definitivamente, cuando uno tiene cerca a una persona que ha tenido un recorrido público, bien sea en la profesión en que se desempeñe, y que uno de repente la tiene de frente, como en este caso, uno dice, wow, no puede ser que está aquí esta mujer tan hermosa, y tenemos el privilegio de tenerla en el podcast. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, vale, yo encantada de compartir contigo este espacio que me parece tan pertinente, tan nutritivo para el momento que estamos viviendo. Correcto. Y bueno, de verdad que complacida de lo que podamos conversar acá para llevar pues un granito de arena a toda esa gente que nos ve a través de estas nuevas plataformas, estos nuevos espacios. Seguir dando ejemplos de lo que podemos hacer a nuestras edades. O bueno, por lo menos inspirando, pues eso de dar ejemplos para mí es así como que... pero inspirar o, ¿sabes? Claro. Encender, qué sé yo, unas ganitas ahí, o darle a la gente un empujón de que sí se puede. Eso es correcto. Después de que la edad, pues bueno, es irreversible, inevitable, pero además también es una bendición. La gente a veces reniega de los años que tiene, y yo digo, bueno, pero es que si no llegas a la madurez y a la vejez, es que no tienes vida, es que te moriste. Correcto, es correcto. Y yo creo que cada día es un regalo que la existencia nos da, sí, señor, para que, sí, señor. bueno, para que sigamos adelante y busquemos la manera de
de tener un bienestar, una satisfacción, De pasarla lo mejor no solamente posible, personal, ¿verdad? claro, por supuesto. Y yo creo Eh, que sin temor a equivocarme, también eso influye mucho en el entorno en el que tú te desenvuelvas, porque tú le das energía al entorno y el entorno te la da a ti también. claro, hay una retroalimentación Exactamente, conjunta, eso es así, exactamente, porque todos exactamente. somos como parte de un todo, de un conjunto, de una Claro, dinámica. claro, claro, Sí. claro. Mira, tengo entendido que tú de adolescente eras muy introvertida, que eras amante de la danza y que probablemente la danza era una de las expresiones de alguna forma tuyas para sentirte bien. Totalmente. Sí, yo de niña hice ballet y siempre me quedó ese amor por el baile. De hecho, mi gran sueño de niña era que yo aspiraba a ser bailarina de ballet. Pues me Ah, encanta, sí, 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 cómo sí, no. sí. Y para mí las clases de ballet, que eran 2 veces a la semana en el colegio donde yo estudiaba, eran los días más ansiados, más deseados y más disfrutados de toda mi escolaridad, ¿no? Claro. Porque sí, yo creo que daba rienda suelta quizá a ese mundo interior mío que estaba como muy cerrado. Escondidito ahí, Sí, sí, calladito. porque contrariamente a lo que la gente cree, porque yo puedo ser muy buena conversadora o de conversar y de hablar, yo de niña y de adolescente fui muy introvertida, había como una pena, no sé, quizá mi entorno familiar también no éramos como mucha gente y sí, yo era como introvertida, pues era bastante introvertida, me daba pena hablar, expresarme, pero en mi adolescencia algo pasó, no me preguntes, yo no sé si tenga que ver con el cambio de colegio, porque yo Pues tú, estudié en un colegio muy pequeñito y después porque me después tuvieron fuiste a que la Gran cambiar. Colombia, Cuando ¿no? me Tú cambiaron fuiste a a la la Gran Gran... Colombia, el momento del cambio fue traumático, porque yo de un colegio pequeñito, Claro, aquella locura con muchos gigante. niños, con pocos grados, de repente me mandan a un colegio que era una ciudadela Tal cual, tal gigantesca, porque cual. ese colegio lo hizo Villanueva, el mismo que Claro. hizo el aula magna. Yo lo Y conocía porque tenía, un primo mío que vivía cerquita de la Gran Colombia estudiaba en la Gran no, Colombia y de alguna manera en los juegos deportivos, no sé qué, yo iba con él. claro, y Era, habían grandes era canchas, había un gigante. gimnasio, era O es que a grandísimo. uno le parecía No, era gigantesco, era gigante, era gigante. gigantesco. Bueno, Sí. imagínate tú que yo entré ahí a un sexto grado y no era un solo sexto grado, eran 6 sexto grados, porque era sexto B1, sexto B2, sexto B3, o sea, de Y un cada solo uno un grado salón, habían imagínate. secciones y en cada salón habíamos como 25 alumnos. Entonces era un gentío y para mí eso fue como que me lanzaran a un mare magnum de gente que en un principio para mí fue muy traumático, muy fuerte, pero para que veas que la circunstancia también como que te fuerza. Algo salió de mí, no sé, Una bueno, resiliencia, ahí fue donde me tu desperté. capacidad de resiliencia. Sí, sí, también. Ahí fue donde me desperté y bueno, salió de mí pues esa parte más segura de sí misma, digámoslo así. Pero sí, el baile para mí siempre fue algo muy especial. ¿Te gustaría intentarlo todavía? Eh, Mira, lo que pasa es que a mí me encantaría los ejercicios de barra, que son los ejercicios de ballet, Correcto. son ejercicios muy buenos. Pero no son los que están ahorita como al alcance de Claro, la mano. O sea, yo por supuesto. aquí, ahorita lo que estoy haciendo es hago una mezcla de yogilates, que es una mezcla de yoga con pilates, porque el yoga me gusta. De hecho, sí tengo tiempo haciendo yoga. Quizá no con la frecuencia que quisiera, a nivel diario no lo hago. A nivel diario lo que hago es un tipo de entrenamiento funcional, que es una mezcla de ejercicios de resistencia con algo de cardio, ¿no? Que se llaman functional training, Sí, 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 ¿sabes? sí, Que me sí. han resultado muy buenos. Lo empecé a hacer más, digamos, disciplinadamente a partir de cuando llegó la pandemia, que para mí eso andar encerrado o con una máscara fue horrible. Sí. Porque yo cuando llegué a Miami sí tuve como un cambio, o sea, yo hice mucho ejercicio en una época en Venezuela, siempre hice ejercicio, desde chama siempre hice ejercicio. Mi papá era un hombre que le gustaba hacer ejercicio, manejaba bicicleta, caminaba, si no podía hacer algo más allá, él hacía pesas. De hecho, mi papá se fabricaba las pesas tipo picapiedra con Con las latas de leche, yo lo tal hice. cual. Yo lo Bueno, hice. mi papá también lo Yo hacía. las hice. Y mi papá siempre Lata de fue leche muy nido. activo pues en eso. Entonces yo en Venezuela hice muchísimo ejercicio en una época. De hecho, yo estuve a punto de meterme en unas competencias de bodybuilder, imagínate. Oh, Pero bueno, conocí al que es mi esposo hoy en día y quedé embarazada y ese sueño que se quedó en las ganas. Porque yo, para una novela que fue El País de las Mujeres, yo tuve te pusiste muy fit. Sí, Te pusiste porque muy tuve un fit. entrenador, Julio Martínez, que fue una Ah, maravilla. Julio, claro, yo lo conozco. Bueno, Venezuela, Julio, yo con claro. Julio
logré, porque yo puedo hacerlo, pero yo necesito tener alguien que o sea, yo no soy de verdad buena para hacerlo sola, que si con una aplicación no sirvo. Yo necesito ir a un sitio o estar con una persona que sea la que me guíe. Claro. Y de verdad que Julio conmigo logró, bueno, y gracias a él logré Julio cosas es tremendo maravillosas. entrenador. Excelentísimo. Era hasta donde yo lo sé. No, y todavía, excelentísimo. Lo que pasa es que Julio no está activo a nivel de redes y estas cosas, pero él sigue siendo un gran entrenador. Tanto ruido, él no hace tanto ruido. No le gusta, pues. Sí. Y bueno, cuando me mudo a Miami, quizá porque me estaba adaptando a la ciudad, a otra dinámica de vida, me concentré más bien un poco en mi vida doméstica, porque, ¿sabes? Aquí la vida cambia, pues, o sea, aquí yo no tenía ayuda en la casa, además mi hijo estaba con 13 años en plena adolescencia y además era un nadador de alta competencia, y bueno, básicamente yo era... Llévalo, tráelo, las competencias aquí, allá, la comida, Uber. El snack, la cosa, todo. Exactamente, totalmente. Y ahí me relajé mucho, solamente lo que hacía era caminar. Porque además, te digo, no me gusta mucho el ambiente de los gimnasios. O sea, los gimnasios grandes, o sea, siento que ahí el tiempo se me va, en que si espera la máquina, y si no tengo un entrenador como me pasaba con Julio en Caracas. Entonces, bueno, como aquí también los espacios son abiertos, lo que hacía era caminar, pero definitivamente caminar sí es bueno. Cuando no haces más nada es preferible hacer algo que no hacer nada. Por supuesto. Pero uno necesita, sobre todo la mujer, hacer un tipo de trabajo más puntual como el de la fuerza. Claro. Porque yo llegando a Miami, con 50 años, entré directamente ya en menopausia. Y la menopausia pues tiene una cantidad de consecuencias hormonales. De síntomas y de... Sí, te empieza a cambiar tu cuerpo. Totalmente. Pues. Porque, ojo, la menopausia no es una enfermedad, quiero aclarar. La menopausia es una etapa de la vida de transformación de tu cuerpo. Entonces tienes que empezar a gestionar, pero yo no sabía nada de eso en ese momento. Y bueno, me dediqué a caminar, tenía ciertos hábitos alimenticios que no eran los mejores, y bueno, eso también trajo como con sus consecuencias. Y cuando llegó la pandemia, sí dije, no, yo no puedo seguir así. Y cerca de mi casa, pues abrieron un lugar que me pareció maravilloso, un estudio de este tipo de entrenamiento. Y desde entonces estoy allí y de verdad que me ha ayudado muchísimo. ¿Soy yo o es que Miami se está llenando de zombies? No, es en serio. Mira, caras pálidas, ojos hundidos, piel que parece que se rinde, cientos de personas bajando de peso, pero parecen muertos vivientes. Oye, me cruzo con pacientes que me dicen, Armando, estoy usando GLP-1 y se miran al espejo y el peso cae, pero no ven salud, ven flacidez y agotamiento. Y yo les digo, estás perdiendo músculo y no solo grasa, estás perdiendo la vida, no solo los kilos. El problema no es la sustancia que te estás poniendo, es que te dieron el químico, pero no el manual. Te inyectas, pero tu metabolismo está apagado, tu nutrición es nula y el médico tiene apenas 5 minutos para atenderte. Te estás quedando calavérico porque nadie te enseñó a acompañar este proceso. No seas un zombie más. Si quieres resultados reales y vitalidad, necesitas mi programa de acompañamiento GLP-1 sin rebote. Haz clic aquí abajo y recupera tu cuerpo, pero esta vez con vida. Además pero lo combino con la yoga. Y hay una cosa muy importante porque tú además hablaste de esta tendencia del yoga con pilates. Y el pilates, sobre todo para la mujer, es una disciplina, por decirlo de alguna forma, que no solamente fortalece la masa muscular, que es muy importante a nuestras edades, porque la vamos perdiendo por un proceso natural, como es la menopausia o como puede ser la andropausia, que son procesos por los que si estamos vivos vamos a pasar, y que definitivamente lo que tenemos es que tomar las previsiones para que sea menos traumático de lo que pudiera ser, por decirlo de alguna manera. Pero el pilates es uno de los ejercicios perfectos para que la mujer se mantenga fit, con su masa muscular fortalecida, sin que quiera desarrollar un cuerpo musculado, que son dos cosas diferentes. Pero lo importante es eso que tú acabas de decir, que aunque de alguna manera entraste en menopausia, sin saber cómo podías guiarte para sentirte mejor y verte mejor, igualmente tomaste cartas en el asunto. O sea, no bueno, ya me llegó la menopausia, entonces ya yo no puedo hacer más nada. Pero fíjate que fue así, o sea, digo yo que fue por el Espíritu Santo, porque yo no sabía absolutamente nada, no como se está sabiendo ahora. Correcto. Ahora, desde hace como 2 años para acá, hay muchísimo más conocimiento y contenido al respecto, que yo a veces digo, Dios mío, si yo a los 50 años hubiera sabido todo lo que yo sé ahora, quizá hubiera evitado muchas cosas o lo hubiera manejado de una manera más inteligente o más conveniente.
para mi bienestar. Correcto. Yo, por ejemplo, en el 2019 me practiqué una mastectomía radical doble de seno porque se me descubrió un carcinoma in situ en una etapa muy incipiente, como lo llaman atipia. Cuando te dicen atipia es porque hay un movimiento celular inicial que está demostrando o te está avisando Claro, que ya algo allí está pasando ahí. ya allí hay algo que tienes que cuidar, porque las atipias evolucionan hacia displasias y las displasias terminan en carcinoma. Cáncer, Entonces, mi doctora, que fue una doctora maravillosa, me dijo, mira, esto es como un cáncer a nivel embrionario. Y entonces yo decidí, Vamos a darle. quítame todo. No, que nada más una, no, quítamelo todo. Porque además yo tengo un historial a nivel familiar de mi madre y de mi abuela importante y también de mi papá. Y fue una decisión para mí muy, muy correcta, ¿sabes? Porque si yo me hubiera dejado llevar, ponte, por los temores o por la angustia o porque hubiera tenido un prejuicio en relación a esa operación, porque hay mujeres que piensan que eso es como mutilarte o vas a perder tu atractivo. Mira, para mí lo vital es la salud, Obviamente. porque tiene que ver con la vida. Y la operación resultó ser muy gentil y muy amable. Yo tuve una recuperación y para mí fue una experiencia, gracias a Dios, maravillosa. O sea, no fue nada truculenta, ni fue de que sufrí y tuve dolores. O sea, de verdad, yo creo que... Todo lo contrario, o sea que tú Sí. lo recomendarías en el hecho de que Totalmente. se le presente esa oportunidad, hágaselo. Totalmente. Claro, tienes que buscar profesionales Por supuesto. con los que tú te sientas bien. Yo, por ejemplo, la primera doctora con la que me iba a hacer la operación, no me gustó un poco el enfoque un poco traumático que le dio, porque claro, ellos tienen el deber de decirte cuáles son los efectos negativos que pueden tener. Pero yo dije, no, esto no me gustó. Y tenía una amiga que había pasado por esa operación y entonces consulté con ella y me dijo, no, vean de esta doctora que me operó a mí, que me parece que es excelente. Y en efecto, fui a esa doctora de la amiga mía y me encantó esa doctora. Y con esa me hice la operación. Y fue en una operación se me hicieron las dos cosas. Me removí el tejido y me hicieron la reconstrucción estética, digámoslo así. Y además al mes y medio ya estaba haciendo ejercicio, haciendo todos los ejercicios necesarios. Entonces, ¿sabe? Yo creo que uno tiene que ponerle de verdad voluntad, actitud positiva y apostar a ti y creer en, como dicen, confía en el proceso. Sí, confía en el proceso. O sea, uno tiene que cuidar, no caer como que en la víctima o en la fatalidad de que porque totalmente. a mí me pasó esto. O sea, mira, o sea, para adelante y más nada, ¿entiendes? Y que además aprovechar la oportunidad de que está empezando, por ejemplo, en tu caso. ¿Qué vas a esperar? No, y mejorar, ¿Cuándo que es vas a que esperar? es lo que tú dices, porque yo después dije, bueno, porque yo creo que cuando llegué a Miami, como te dije, que entré en la menopausia y todo el asunto, dejé de hacer ejercicio, tenía una alimentación como muy desordenada, habían días que comía bien, otros más o menos, habían días que tomaba, por ejemplo, yo no soy muy tomadora, nunca tuve una buena cultura etílica, pero me gustaba tomarme una cerveza o un vino, y de repente en una ocasión especial, pues bueno, sí, empecé a sentir que, por ejemplo, aquí en Miami el vino me caía mal, cosa que en Caracas no me caía mal, y es porque también tu cuerpo empieza a procesar las cosas de otra manera. Por supuesto, metabólicamente vamos cambiando. Exactamente, uno tiene que ser consciente de eso. Porque fíjate que yo cuando tenía 20 años, 30 años, yo hacía dieta una semana y ya me quitaba 6 kilos de un solo golpe. En cambio, yo notaba que yo hacía dieta y caminaba o hacía ejercicio y me había echado unos kilos más. Y yo decía, pero ¿por qué costaba más. ¿Por qué no me los puedo quitar? O sea, ¿qué está pasando aquí? Y bueno, lo que tú dices son tus hormonas que funcionan de otra manera porque están declinando, están decreciendo y tu organismo pues cambia. Y hay que tomar cartas en el asunto. O sea, Y no te puedes echar a morir Sí, por eso. Más bien lo que tienes que decir, qué tengo que hacer o qué tengo que implementar o cómo Sí, tengo que actuar a partir de ahora para optimizar pues estos años, porque la vejez no puede ser un desahucio, ni una condena, ni una contrario. sentencia. Todo depende de cómo tú lo enfoques y la además, actitud que tú tengas al respecto. Y yo creo que de alguna manera es una bendición porque, Totalmente. por ejemplo, como te decía fuera de cámara, tuve el privilegio de tener a la señora Keiler Mecheo acá, que ella habla de sus 83 años y tú la ves con una vitalidad y es porque se cuida, porque ha tenido la conciencia de cuidarse, porque a ti tu entorno, tu esposo, tu hijo, te pueden amar como lo primero en el mundo, pero si no te quieres tú, ¿cómo va a Carrizo ellos a ayudarte? No, totalmente. No te pueden ayudar aunque quieran. Nunca.
Tú no puedes ayudar a nadie que no se deje ayudar. Eso es imposible. Eso es como darle un Totalmente. plato de comida a alguien que no tiene hambre. Exactamente. No se logra, no se puede. Exactamente. Tiene que haber de verdad Claro, una disposición compromiso. a partir de uno, Claro. correctamente. Y teniendo esta historia de una vida deportiva, por decirlo de alguna manera, y ciertamente así ha sido, y de cuidarte, porque además tu profesión de alguna manera te invitaba un poco a eso. ¿Piensas que esa mastectomía tuvo ese mejor éxito porque de alguna manera tú te cuidabas? Cuando me preguntan en el gimnasio cuántos años tienes, yo les respondo, ya estoy en los 60. Y la siguiente pregunta siempre es, ¿cómo haces para entrenar tan fuerte y que no te duelan las articulaciones? Mi secreto es una combinación de suplementos claves. Primero que nada, CIMAX, el más potente antioxidante y desinflamatorio del mercado, que ayuda a la regeneración celular. Después viene FlexiJoint, para aliviar dolores articulares, ligamentos y tendones, es una maravilla. Y Collagen P18, ideal para regenerar la piel y aumentar la masa muscular. Pero no puedo dejar fuera a Magnesium Intracell, que me ayuda a tener un sueño reparador y recuperar la energía. Estos suplementos los tomo todos los días para sentirme al máximo. Si quieres sentirte como yo, visita paleolf.com para conocer más productos y usa el código SoyArmandoFit para obtener un descuento especial en tu compra. Paleo Life, los guardianes de la salud y calidad de vida. Bueno, fíjate, con todo y que pienso, como te dije, que en mis años desde que llegué a Miami me descuidé, creo que tuve un buen resultado porque la enfoqué de una manera, pues, digamos, pragmáticamente positiva, pues, lo que te digo, porque yo tengo una amiga que, por ejemplo, cuando le pasó algo parecido, se echó a morir y, ¿sabes? Le dio un enfoque como muy trágico. Y yo, mira, pero si más bien estás teniendo la oportunidad de operarte, tienes un buen seguro, estás en un país, no te eches a morir. Claro. Porque vuelvo y te digo, todo Pierdes depende del mucho enfoque, tiempo. todo depende de la actitud con la que tú abordes las situaciones, a pesar de que puedan ser duras, adversas y te reten. Porque yo no fue que en algún momento no tuve como temor, pero no le di como espacio a eso, ¿sabes? Yo dije, yo me tengo que apersonar de esto ya, de la forma en que corresponde, y echar para adelante y confiar en que, bueno, que la existencia me apoye, Claro. como me apoyó para que yo naciera en este mundo, pues, ¿entiendes? Exacto. Y no tenía conciencia de eso y pude nacer. Entonces, apostar pues a que las cosas van a salir bien. Y salieron súper bien, pues, de verdad. ¿Cómo te alimentas hoy en día? ¿Cómo es tu alimentación? Mira, procuro hacer énfasis obviamente en las proteínas. Bajé un poco el café. A mí me gusta mucho el café. No soy muy amiga. Nunca me ha gustado eso de despertarme y tomar que si agua con limón, que si agua con vinagre. O sea, yo Todo creo lo que se oye por ahí. yo creo que la vida es tan dura para despertarse tomando agua con limón. No puedo con eso. Qué bueno No eso. puedo con eso, no puedo con eso. Yo, mi amor, en la mañana mi cafecito, ¿entiendes? Y bueno, me como mis huevitos con alguna arepita de yuca. Procuro no chuchear mucho, porque en una época me gustaron mucho los dulces y todavía me gustan, entonces trato de no, Yo ¿sabes? también soy De que muy no se me dulcero. pase la mano. Si me como un postrecito, no hacerlo todos los días, sino una vez a la semana. Claro. No soy muy amiga de la comida chatarra, así que por ahí no tengo como problema, ¿sabes? De hecho, siempre ha sido así, porque incluso cuando vivía en Venezuela no era amiga de estar comiendo hamburguesas, pizzas, ese tipo de cosas, evitar las cosas fritas, enchumbadas. De vez en cuando me como mi empanada, que me encanta, Qué rico. me la permito. Yo creo que con moderación tú puedes comer las cosas como debe ser, pues. Y una cosa que sí he entendido es que definitivamente para comer sano es importante hacer la comida en la casa. Brutalmente, Sí. brutalmente. Ahí está la clave. Parece mentira, pero es Entre verdad. eso y la porción de tu comida está la clave de tu bienestar. Sí, de hecho te digo, a mí no me, o sea, yo cocino bien. A mí me gusta cocinar por placer, más no por deber, pero yo no estaba acostumbrada a cocinar todos los días, por ejemplo, cuando vivía en Venezuela. Claro. Porque yo contaba, gracias a Dios, con una señora que vivía conmigo que era maravillosa cocinando. Además, cocinaba delicioso. Pero cuando me mudo a Miami, pues aquí la dinámica es La otra. realidad es distinta. Y también me di cuenta que, mira, si yo quiero que mi esposo y mi hijo coman sano,
tengo que hacer yo la comida. Entonces, ¿sabes? Ya ha sido como mi aporte a nivel de la organización familiar. Y del bienestar de la familia. Y del bienestar de la familia, porque sí. muchas de las personas con las que yo tengo contacto a través de mi trabajo consideran importante la alimentación en un momento de una situación delicada. Por ejemplo, no, es que me descubrieron diabetes, entonces tengo que cuidar mi alimentación. Y definitivamente esa diabetes probablemente sea resultante de tus hábitos anteriores a nivel de la comida, de tus hábitos anteriores a nivel del ejercicio, que probablemente no existía ninguno de los dos. Entonces, en ese momento es que te das cuenta lo importante es lo que va hacia tu boca como alimento. Totalmente. Que definitivamente, como ese dicho que dicen por ahí, uno es lo que come. Sí. Y eso es una realidad. Absolutamente. Por ejemplo, la persona que cree que solamente yendo al gimnasio va a resolver su situación de obesidad, cierra el pico. No, el porcentaje de la alimentación es exacto, pero determinante y contundente. Totalmente. Eso me lo decía incluso Julio. Me dice, más que la rutina del ejercicio es importante cuidar la alimentación. Tú vas al gimnasio a construir lo que comes. Además, mi hijo, por ejemplo, que siempre ha sido deportista. Él nadó a nivel de alta competencia hasta los 18 años, desde que tenía 7 años. Él llegó a ir a Panamericanos, Suramericanos, representando a Venezuela. Ese es Aitor, y ¿no? Aitor, sí. Y él es un chamo en eso hasta quisquilloso. A veces me dice, mamá, ¿por qué compraste esas galletas? Esas galletas no. Y él se prepara a veces sus porciones y además las pesa. Y cómprame la avena. Es un tipo comprometido. Dios mío, porque ahorita, por ejemplo, está entrenando para un triatlón. Entonces está que si 5 huevos enteros con clara de huevo y con el queso cottage. O sea, él es muy picky, muy cuidadoso y bien, con eso, entonces, bueno, estoy como que no tengo salida. Claro, está fregadísima. No me queda otra. Pero dime si no es orgullo tener un hijo que se preocupe por su bienestar y por un deporte a que estén pensando tonterías desde la adolescencia. Totalmente. Y claro, él tuvo el ejemplo también de su papá, porque mi esposo también fue siempre, de hecho, mi esposo y yo nos conocimos en un gimnasio. ¡Oh, qué interesante! Porque él siempre también fue súper deportista. Entonces, ¿sabes? Pues tengo esos dos claro, allí que... Ahí está, y él a veces me dice, mamá, cuando no hagas ejercicio sal a caminar y tal. Y yo, bueno, mi amor, pero déjame descansar hoy. Hoy no es el día. Sí, porque a veces sí creo que el cuerpo de uno, como bien hablamos ahorita, no es el mismo. Entonces, si un día te tiraste un entrenamiento duro o hiciste 2 clases, al día siguiente digo, no, mi cuerpo me pide, hay que aprenderlo también como a escuchar, que hoy más bien haga como un descanso. Dentro de tu profesión, que de alguna manera... No sé si hoy en día hay un balance, por supuesto, entre lo que es la vida familiar y compartir tu profesión, que muchas veces, por ejemplo, en el caso del lado de la profesión, tienes que trasnocharte de alguna manera. ¿Qué importancia le das al sueño? Bueno, mira, qué buena pregunta esa que haces, porque fíjate tú, una de las cosas en las que yo me trasnoché muchísimo, porque esta profesión... por ejemplo, cuando haces teatro, te pongo un ejemplo. Correcto. Empiezas la función a las 7 u 8 de la noche, la función puede durar 2 horas, la terminaste a las 10, mientras te despediste de alguien que te conseguiste del público o con tus propias compañeras, después te quedas conversando porque a uno siempre le pasan cosas en escena que después uno las comparte. No, que esto pasó así, aquello, o mientras te quitas el maquillaje, terminas llegando a tu casa. A mí me pasaba, llegaba a las 12 de la noche, además llegas como hyper. Claro, todavía tiene la adrenalina en 45. Entonces, no llegas por más cansada que puedas estar, porque además esto es un trabajo que de alguna manera uno tiene tu tensión, porque uno siempre va a estar nervioso empezando una función, uno siempre tiene esas maripositas ahí, esa cosa. Entonces, como dices tú, volver a bajar esas revoluciones se toma su tiempo. Entonces terminas durmiéndote a las 2 de la mañana. Y yo recuerdo incluso la época que hacíamos novela, muchas veces salíamos del canal a las 11 o a las 12 de la noche. Incluso en una época llegábamos a salir hasta más tarde. Había una cosa que se llamaba en Venezuela pauta abierta, que era que había que grabar la pauta, así se saliera a la hora que fuera. Y bueno, muchas veces a los técnicos incluso les gustaba porque esas eran horas extras. A partir de las 11 de la noche, esas horas ya hasta la madrugada eran unas horas extras. Pero tú podías salir de un canal a las 2 de la mañana.
Y entonces al día siguiente estabas citado otra vez a las 12. Entonces lo que llegabas era bañarte, a dormir, que a veces ni te daba tiempo de pasar la letra para el día siguiente. Y te despertabas, no sé, a las 10, a las 11, de recuperarte para volverte a bañar, acomodarte y lanzarte para el canal. Después, cuando la situación en el país cambió, que la inseguridad se puso dura, se eliminaron las pautas abiertas y solamente se grababa hasta las 10 de la noche a más tardar. Pero entonces las horas de sueño para uno, ¿sabes? Estaban como comprometidas. Y hoy en día se sabe que el sueño es importante. Totalmente. Sí. Pero mira, yo me trasnoché muchísimas veces. O sea, a mí, porque además yo durante muchos años fui muy noctámbula y me gustaba la noche para leer, para escribir, para pintar. Yo recuerdo que mi papá me peleaba cuando yo tenía 18, 19 años, cuando yo iba a la Universidad Central de Venezuela, y yo recuerdo que había noches en que yo porque para mí la noche era como silenciosa, ¿sabes? No había bulla. Y yo recuerdo que yo usaba la noche para estudiar, para memorizar como tal. Claro. Yo recuerdo haber pasado una noche sin dormir estudiando y en la mañana solamente bañarme, tomarme un café e irme a la universidad a presentar el examen. Y después regresaba y me acostaba a dormir. Claro. Y mi papá sí decía, mira, esos horarios y tal. Yo empecé como que a tomar conciencia o a ser más cuidadosa con mi tema del dormir cuando tuve a mi hijo. Porque cuando tienes un chamo, ¿sabes? Claro, y también la dinámica cambia. Totalmente. Importantísimo. Totalmente. Entonces, porque los bebés se despiertan temprano. Entonces te tenías que despertar con él y cuando él dormía, yo me acuerdo que mi doctora me dijo, cuando el bebé duerma, duerme tú también porque esa es la única oportunidad que vas a tener de dormir. Entonces cuando él dormía yo buscaba la manera de dormir. Pero sí, yo recuerdo a veces estar durmiendo y que mi mamá venía como a ayudarme y el bebé venía, cuando yo había aprendido a caminar, me abría el ojo. Mamá, ya salió el sol y me abría así el ojo. Yo, ay, Dios mío, quiero dormir. Pero sí, es importante hoy en día cuido muchísimo más, pues eso, trato de no trasnocharme, quedarme viendo televisión hasta tarde, nada de eso que hacía antes, pues. ¿Y qué dinámica pudiera decirte tomas como, por ejemplo, un antiestrés? ¿Todavía eso de la pintura y leer y algo de eso lo practicas o hay otra cosa que tú consideres, no, a mí me desestresa hacer esto? En NetVoice creemos que a los 50 la vida apenas comienza. Al igual que en el deporte, cada día es una oportunidad nueva para alcanzar metas y superar desafíos. Nuestras soluciones tecnológicas están diseñadas para acompañarte en esta etapa vibrante, manteniéndote cerca de lo que realmente importa: tu salud, tu seguridad y ese espíritu incansable que sigue explorando la vida con pasión. Así como los atletas confían en su equipo, puedes confiar en NetVoice para mantenerte siempre conectado y protegido. Descubre más en netvoice.com y sigue celebrando cada instante con la confianza de que tu mundo está a solo un clic de distancia. Chicos, que yo considero que la lectura es importante. Muy importante. Y hoy en día el uso del teléfono como que nos ha expropiado de eso y yo creo que el estímulo de la lectura es muy nutritivo, es muy valioso para la plasticidad de tu vocabulario incluso. Me parece que los libros tienen una magia y un encanto que no lo tiene el teléfono. Porque yo tengo amigas que tienen, la tableta de lectura no, pero a mí me gusta el libro físico. Claro. De hecho, incluso yo escribo algunas cosas. Exactamente. De hecho, fíjate que yo estaba en 2 novelas en Telemundo y ha sido duro para mí la parte de que no te dan el libreto, sino que te lo mandan por correo y entonces la gente usa el iPad. O sea, yo estoy acostumbrada a rayar, a subrayar, ¿sabes? Eso no sé, pues a lo mejor tiene que ver con que así fue que yo empecé a trabajar y uno como que esas cosas se le quedan impresas. Siempre me gustó la pintura. Eso es una tarea que yo tengo pendiente. De vez en cuando agarro y echo mis cositas ahí, las tengo. Es como para mí, pues. Sí, claro, y de verdad me distiende, me relajan. Es que cuando estás en una labor manual, totalmente, uno como que se escapa de la mente y uno está como más presente. Las manos concentran en el aquí y el ahora. Hacia lo que estás haciendo. Sí, me gusta. Eso, o es como arreglar unas flores, ocuparme de las matas. Ese tipo de tarea que parece simple y sencilla, yo creo que son, bueno, a mí me traen un gran... A mí me fascina porque totalmente te apartan de cualquier situación que definitivamente pueda no ser tan agradable, ¿no? Y te conectan con una parte gentil de la vida, ¿sabes? Absolutamente. Es como también tener mascotas. Yo tengo 4 gatos y un perro.
y siempre tuve animales. Y yo creo que esa interacción con los animales también Es riquísima. Tiene una fragancia de Sí, vida muy sí. especial. Yo le echo bromas a mi esposa porque nosotros tenemos un perrito. Ya no, mi esposa y yo ya nos mudamos a una comunidad de viejitos. Estamos felices y tenemos un perro que se llama Benito. Y entonces Benito, cuando yo llego a la casa, eso es una locura. Yo le digo, aprende de Benito, a recibirme Claro. como Benito. Eso es una de las Como cosas más bellas que tienen los perros. Tal cual. Que tú puedes, Una mi felicidad. mamá hasta lo decía, porque mi mamá, por ejemplo, cuando yo me vine a Miami, pues se quedó viviendo sola. Y ella me decía, no, mija, no te preocupes por mí, que yo no me siento para nada sola. Mi mamá tenía 2 loros, un gato y 3 perros. Cónchale. Y ella decía, yo con mi tropa aquí estoy feliz, porque lo que ella decía, yo llego 10 veces de la calle y 10 veces me Qué reciben delicia. con alegría, y es una Sí. celebración. Y es verdad, los perros son en eso tan especiales, Sí, te dan sí. ese Sí, recibimiento. porque el gato es como, tú sabes. No, pero es relativo, fíjate, nosotros tuvimos una gata que duró 16 años, de hecho me la traje de Caracas para acá. Así. Sí, cómo no, me traje la gata y los 2 perros. Ya los 3 pues ya no están, ya pasaron el arco iris, pero la gata que duró 16 años y se murió acá con nosotros, esa gata amaba con locura a mi esposo. Así. Y cuando él se iba de viaje, de hecho cuando él se iba para su trabajo, ella armaba líos frente al closet de él y yo le tenía que abrir el closet de la ropa de él y ella se metía ahí. Y cuando él llegaba del trabajo, así como cuando llegaba de viaje, y él la llamaba, ella salía corriendo como tipo perro a ñaurrearle a él. Porque además yo le decía, esta gata sí es atrevida, o sea, ella a mí me ignora, pero así como que tú no existes. Tú estás mi aquí amor. para darme la comida. A mí lo que me importa es él. Y de hecho, ella durmió con nosotros por años y ella dormía pegada de él, pero pegada, te estoy hablando que empotrada. De hecho, yo le decía a mi esposo, ustedes tienen una coreografía, porque él en la noche se volteaba en la cama y era junto con ella, pues. Claro. Y ella pegada de él. Y de hecho ya murió en los brazos de él, porque yo me acuerdo que cuando sabíamos que ya ella entró en una etapa que estaba como que ya, sí, empezó como a desmejorarse, se puso flaquita, ya caminaba lento, Claro, comía todo el muy deterioro poco, que ya comía lo que muy falta es poco. poquitico. Y yo me acuerdo que yo le ponía agüita con una inyectadora y le daba un poquito de aceite de coco con un chin de sal. Y yo recuerdo que un día yo le dije, esta noche se va a morir. Entonces yo la acomodé, la envolví como en una toalla blanca, con un Emboplast, porque yo decía, bueno, seguramente cuando muera se puede hacer pipí. Lo otro no, porque ya ella no comía. Y entonces me acuerdo que se la envolví y se la di a él así como un bebé y él la tenía. Oh, no me lo Y me digas. acuerdo que me despertó como a las 5 de la mañana, mira, Kira se está ya muriendo. Y ella, sí, tal cual la última inspiración fue con él. Pero yo le digo, bueno, se fue feliz porque murió en brazos de En quien brazos de ella quien siempre amó. adoraba. Ella lo adoraba totalmente. ¿Qué importancia? Y donde él estaba, Ajá. ella estaba. Él estaba en la casa sentado ahí donde estás tú, ahí ella se le sentaba encima. Él Sí, iba para el baño, ella iba con él, o Así es, sea, Benito con mi esposa es una cosa claro. insólita. Lo único que él hace conmigo es recibirme y con un muñeco en la boca. Él va Fíjate. con un muñeco Para que en la juegues con boca. él. Exacto, y para que mira lo que te traje, mira, esto es para recibirte. Entonces yo juego con él, no se la tiro, la escondo, la boto. Pero de resto es mi mujer, absolutamente. O sea, de resto, a los 10 minutos ya pasó la... Esa lealtad de los animales, esa devoción de los animales es Eso una no lo cosa... encontramos en los humanos. No, y es una cosa No. maravillosa. Eso es una cosa maravillosa. Totalmente. ¿Y qué importancia le das, por ejemplo, a la parte espiritual hoy en día? Bueno, no, siempre para mí eso ha sido importante, ¿sabes? Ah. Más allá de ser religiosa, porque con las religiones sí siempre he tenido como cierta relación Reserva. de cercanía y de distancia, porque no me gusta que las religiones a veces terminan llevándonos a ciertos dogmas, ¿no? Total. O a ciertas creencias que creo que son como estrechas. Sí. Por ejemplo, fíjate, la gente que son evangélicos, y no tengo nada en contra de la gente que profese, pues ni el evangelio, porque hay muchos tipos de evangélicos, Total. e incluso católicos. Hay gente que de tendencias religiosas que piensan que, por ejemplo, el yoga es satánico. O sea, yo lo he Sí, y a leído mí me parece eso y lo he una escuchado y me tontería, parece una locura sí, total. sí, Porque yo he hecho yoga mucho tiempo y me gusta incluso todo el tema, incluso entendiendo un poco la filosofía hinduista de cómo ellos Totalmente. interpretan que si la ayurveda, creencias, que si claro, su religión con sus dioses a su manera. Y yo no le veo nada Y de es satánico. respetable igualmente.
Absolutamente. Yo, dentro de todo el abanico, dentro de lo que es la religión, yo me siento más cómoda, aunque no lo practico como tal, con el budismo, porque me parece que es como más equilibrado, te hace entender más los principios como de la vida, de causa y efecto, de lo que es el dharma y el karma, del no apegarte a las cosas, el procurar soltar, el observarte más. Antes Eso es importantísimo. Y no cegarte contigo mismo. Totalmente. Porque eso sí es una cosa casi que extrema. Y a mí los extremos me dan mucho miedo. Los extremos me dan miedo porque ciegan la posibilidad de tu raciocinio. O tergiversan las cosas, no te dejan ver con claridad, es correcto. Y bueno, yo pienso que es importante tener esa conciencia, ¿no? Ese darse cuenta, que es lo que significa al final la palabra conciencia. Pues. Fíjate, por ejemplo, yo a mi hijo nunca, él ha tenido como tal una orientación religiosa, pero siempre ha tenido claro que lo importante es ser un buen ser humano, es ser un ser humano positivo, constructivo, esa es que la mejor aporte. Religión que hay. Claro, y como yo le decía, mira, el principal templo que hay en la vida es tu corazón. Y que seas una persona que no le haga daño a ningún ser vivo, ¿sabes? Bueno, y de hecho ni a los animales. Porque hay bastante que se da golpes de pecho y te mete la puñalada por el otro lado. Claro, tal cual. Entonces, yo creo que esa es la parte importante, ¿no? Y que la gente busque más adentro esa verdad que afuera. Correcto. Porque es lo que estamos hablando. A veces la gente va a los templos, sobre todo la gente va mucho a los templos, que a veces yo lo converso con gente. Yo, por ejemplo, no tengo nada en contra de la oración, pero yo creo que la meditación es más poderosa que la oración. La oración siempre viene de la mente, del pedir, Dios mío, ayúdame aquí, dame allá, no sé qué más. O sea, siempre es como una petición, es como un proceso mental, racional. La meditación es más el observar quién eres tú, la naturaleza de tu ser, cuando tú te escuchas respirando, cuando sientes tu respiración, que tú exhalas e inhalas. Qué interesante. Que exhalas y inhalas y estás tratando de no pensar, porque la mente es como si fuera el cielo y los pensamientos son las nubes, entonces siempre estamos nublados porque estamos pensando. No, la conciencia está entre el espacio que hay entre una nube y la otra, es buscar ese espacio. Y no es fácil, cuando empiezas a meditar, que solamente estás respirando, la mente se desata como una... yo de repente digo, vuelve para atrás. Vuelve para atrás. O tú estás meditando y de repente, ¿qué hago yo aquí? Tengo que hacer el mercado. Porque la mente se revela. Sí, porque físicamente puede ser muy sencillo, entre comillas, que empiezan las contracciones y contraes los pies y contraes la mano y vas relajando, pero esta tipa está... Tuki. Y la mente es el gran desafío del ser humano. Para mí la mente. Porque la mente es una gran bendición, pero puede ser una gran maldición. Puede ser tu gran amiga o puede ser tu gran enemiga. Puede ser, ahí está la puerta del cielo y la puerta del infierno. Entonces, el trabajo de cada ser humano es ocuparse de ese ejercicio. Y ese es solo contigo mismo. Y de respetar al otro, porque... Si tenemos respeto mutuo, aunque seamos diametralmente opuestos en nuestra espiritualidad, por ejemplo, que es el tema que estamos tocando, es como muchas veces toca el tema en cualquier reunión venezolana, que caraquistas y magallaneros nos podíamos sentar en una misma mesa a tomarnos una cerveza y nadie se caía, nadie se reventaba la botella en la cabeza, que adecos y copeñaros nos sentábamos en una mesa y nos reíamos del mismo chiste y la vida pasaba. Correcto, sí. Porque había probablemente un respeto a tu posición, pero tú respetando la mía también. No había ese extremismo exacerbado, por supuesto, que después se instaló. Por supuesto, supuesto. El poder de los 50 no solamente está basado en un testimonio de vida por una situación de salud que pasé hace muchos años, sino está dedicado a todas aquellas personas que están cerca o ya están en los 50 para que enfrenten la vida de una manera mucho mejor, con bienestar, con consejos de alimentación. Aquí vas a encontrar hasta cómo manejar tu sexualidad, cómo mantenerte físicamente, porque lo que yo quiero es transmitirte a través del poder de los 50 que tú seas una persona física y mentalmente totalmente sano y feliz. El poder de los 50, porque no es la edad lo que importa, sino lo que haces con ella. Ya está disponible en Amazon. Llevando un poco
porque me ha encantado este lado personal, este lado de tu historia como mamá, como mujer, como persona, que siente y padece, porque muchas veces pensamos que un artista es un ser perfecto, un artista no sufre, un artista la fama no lo supera, un artista no le duele nada, y explorar la parte que no es la que vemos en pantalla, me parece no solo divertida, sino un aprendizaje. Pero te pregunto, por ejemplo, ¿cómo una muchacha adolescente con ese temperamento tan tranquilo, llega al Miss Venezuela? Bueno, tranquilo, ya te digo, cuando era chama y de alguna manera, ¿no? Porque también yo tenía a mi lado tremendo heavy. Yo me acuerdo que Tienes que contar eso. yo era muy de jugar con los varones y jugaba de todo, fusilado, las metras, me montaba en árboles porque me encantaba. Fusilado era buenísimo. Pues sí, terrible. Además, yo soy ariana y los arianos somos muy... Ay, mi mujer es ariana, muy yo activos, me lo sé. mi amor. Y yo me acuerdo que yo me encaramaba en árboles, pues, manejaba bicicleta, era penosa, era para hablar, ¿sabes? Llegué a Miss Venezuela realmente por cosas de la vida, porque yo nunca ¿Sí? yo jamás soñé con ser Miss, ni se me planteó en mi época, de verdad que no era como ahora de un tiempo a esta parte, que en Venezuela las chamas todas quieren ser Misses o están pendientes del concurso. Eso fue absolutamente fortuito, eso fue un juego ahí de la vida muy loco. Yo recuerdo estar participando en un desfile, porque ya yo era modelo, ya trabajaba como modelo. Estaba saliendo incluso de la universidad, o sea, estaba dejando la universidad porque que me estaba... ciencias políticas. Ciencias políticas, sí. Que yo empecé estudiando ciencias políticas con mucho entusiasmo, porque yo además elegí esa... ¿Te gustaba? Me gustaba, ¿cómo no? Y era fácil entrar en esa facultad porque tenía poca demanda esa escuela de estudios, se llamaba Estudios Jurídicos y Políticos. No era como querer entrar, por ejemplo, a comunicación social, que también traté, pero no pude porque la demanda para estudiar comunicación social era altísima. Es lo que estudié yo había salido elegida en la Católica, porque además hice mi examen de admisión y quedé. Pero cuando me salió el cupo en la Central, me decanté por la Central, primero porque me quedaba más cerca. Yo vivía en el Valle y yo agarraba un carrito que costaba 2 bolívares y me llevaba ahí mismo. En cambio, ir hasta la Católica, aparte que había que pagar la Universidad Católica. Largo. Y yo no quería que mi mamá tuviera que estarme pagando la universidad. Claro. Y además tenía que agarrar un carrito que me llevaba hasta el final de la Nueva Granada y ahí tenía que cruzar la calle y pagar otro carrito que cruzaba la... ¿cómo se llama esa? Que por ahí eso es tenaz. La 905. La cota 905. Tenía que cruzar la cota 905 para aterrizar en la parte del Pinar abajo y ahí agarrar otro carrito que me llevaba para Montalbán. Entonces era un periplo, imagínate. 2 horas para y yo decía, uy, no, yo me voy para la Central. Además, la Central era la Central. Oye, la Central era un privilegio. Y me encantó, pero... A medida que fue pasando el tiempo me fui como decepcionando en la Central por cosas de la política misma, o sea, porque yo tenía muchos compañeros que estudiaban conmigo y no tenían vocación realmente de servicio, porque un político es un servidor público. Totalmente. Y tiene que ser alguien donde su vocación de servicio esté allí. O sea, de servir. Y yo tenía compañeros que estaban estudiando ciencias políticas porque lo que querían era, además me lo decían, no, yo lo que quiero es conseguir un cambur, un fonme ahí. Y además eran muy ignorantes. Yo por lo menos había estudiado humanidades. Entonces yo tenía noción de quién era Kant o quién era Marx. En cambio yo tenía unos compañeros que habían estudiado ciencia, no sabían nada. Y no sabes, no entraban a clases, sino que estaban afuera pegando afiches por el partido, pero como pertenecían al partido, habían profesores del partido que les pasaban la materia. O sea, no. Fueron cosas que me fueron como decepcionando. Entonces traté de cambiarme de facultad y no pude. Fue difícil pasarme hacia otra facultad. Porque lo intenté, pero entonces empecé a hacer casting para comerciales, porque también por cosas de la vida accidental yo iba a un gimnasio, donde yo iba y pagaba mi gimnasio, pues porque en la universidad tampoco pude conseguir cómo hacer ejercicio. Yo quería aprender, por ejemplo, clavados, y me dijeron el entrenador dijo, no, yo mira, pero yo soy buena porque yo tengo buen estiramiento, tengo buen stretching y tal. Yo hice gimnasia durante mucho tiempo cuando yo... Claro, y hacías danza también. Exactamente. No, entonces fui a ver que si el judo, no me gustó el judo.
Después fui a ver las otras que había para hacer, ¿cómo llaman esto con la espada? Esgrima. Pero me pareció también complicadísimo y dije, no, ¿qué es esto? Entonces en esa época estaba de moda los ejercicios de Jane Fonda. Claro. Que se llamaban clases de aeróbics. Claro. Y había un gimnasio que me quedaba cerca de la casa por Santa Mónica. Y entonces fue perfecto, porque yo salía de la universidad, agarraba mi carrito y en la ruta para mi casa me bajaba en mi gimnasio y ahí empecé a hacer ejercicio con una señora, por cierto, que era una mujer mayor, pero esa mujer tenía una clase de estiramiento porque toda su vida había hecho yoga y daba unas clases fenomenales. Se llamaba Susana, una maravilla. Y resulta que ella, por la facilidad que me vio, ella me dijo, chica, yo te quiero entrenar para que tú aprendas a dar clase. Cuando yo no pueda venir a dar alguna clase, tú me des. Y entonces yo no te voy a cobrar el gimnasio. Entonces no sabes, fue un negocio buenísimo. Pero claro. Y resulta que allí, haciendo esos ejercicios, yendo a ese gimnasio a hacer ejercicio, además era un gimnasio de puras mujeres, se llamaba Jacqueline. Un día la dueña me dice, Carolina, voy a hacer un anuncio para la revista Estampas, que era la revista donde se publicaba todos los domingos aquel montón de anuncios. Claro. Y, cónchale, me gustaría que tú hicieras la foto con una pose de esta. Y como era un intercambio, y yo no estaba pagando el gimnasio, yo, sí, vale, claro. Entonces, el día que hicimos la foto, el fotógrafo, claro, más gente, yo hice el espagas, me levanté la pierna para acá, para allá. Yo tenía en esa época el cabello muy largo. Él me dijo, chica, tú deberías hacer comerciales y tal. Y por ese fotógrafo también fui a una agencia porque él me dijo, mira, aquí en tal parte, esta es una amiga mía, ella tiene una agencia de talento. Entonces yo un día fui para allá, llené mi planilla, llevé y dejé una foto. Él me había dado las fotos. Yo nunca me había hecho fotos profesionales de nada. Como él había hecho la sesión de fotos para el anuncio de la revista, él me regaló unas fotos. Y yo se la llevé a la mujer de la agencia y esa mujer de esa agencia era la que me empezó a mandar para Radio Caracas para hacer de extra. Incluso fue antes en Miss Venezuela, yo hice varios extras en Radio Caracas. Mira. Y de esa broma en Radio Caracas, de esos extras, un día me salió, hay un desfile, están buscando unas muchachas para unos desfiles en Blue Jean. Y yo fui para el casting de los desfiles y quedé. Y uno de esos desfiles era en el Teatro Los Cedros, en el programa de Guillermo González, que se llamaba Fantástico. Y allí, el que me estaba maquillando ese día, me dijo, ¿tú no quieres estar en el Miss Venezuela? Y yo, pero sí, yo no, digo, pero es que yo no soy muy alta, no importa, dame tu teléfono. ¿Qué te parece? Y yo, además yo había estado en un concurso de belleza allá, en ese interín también, y le dije, yo no llegué de nada y no importa, mejor que no hayas llegado de nada y que nadie sepa cómo te llamas. Dame tu teléfono. Yo le di mi teléfono. Pero yo no me quedé pendiente de que me llamaran, porque sabes que la gente a veces te hace ofrecimientos y después pasa el tiempo y eso se diluye. Lo peor es que te emociones y no pasó nunca nada. No, y eso se diluye, o sea, no te llaman nada. Claro. Bueno, pues al año me llamó. Al año. Mira, Carolina, es el gordo, se llamaba Jorge Mejía Alemán. Él era gerente de Relaciones Públicas del Miss Venezuela. Pero además él mataba tigres maquillando porque maquillaba muy bien. Quiero que nos encontremos porque quiero ver cómo estás. Porque para este año, para que entres, para prepararte, pues para que te veas Osmel y tal, y yo, ay Dios mío, entonces, me citó en una agencia que había en esa época de modelaje, que era bastante reconocida que había sido Miss Venezuela, Maritza Pineda. Pero por supuesto. Y en esa agencia, él me chequeó, me dijo, no, pero tú estás chévere, que tal. Bueno, con tal de que había un evento de esa misma agencia, que él me dijo, este día quiero que te maquilles aquí. Entonces él me mandó para un sitio donde me peinaron, me maquillaron, yo me compré un vestido, lo más bello que yo pensaba que podía tener. Me mandé a hacer unos zapatos con plataforma, porque había una zapatería en Caracas que todavía existe. ¿De verdad? Donde te mandaban a hacer los zapatos y les ponían plataforma por dentro, entonces te levantaba. sí, porque me faltaban unos centímetros, pues. Y me acuerdo que el gordo, ese día hubo el evento y me presentó a Osmel, y Osmel, sí, mucho gusto y tal, pero Osmel no me dijo nada, ni sabe. Entonces yo me acuerdo que yo dije, bueno, no pasó nada, qué sé yo. Y me acuerdo que le digo, no, vale, tranquilo, Jorge. Me dijo, no, señor, tú vas a estar en el Miss Venezuela. Y él fue el que hizo todo para que yo terminara haciendo Miss Miranda y participara. Y así fue que llegué al Miss Venezuela. Fíjate sí, fue tú. una cosa así muy loca. Y Entré de contrabando, mi hijo de gazapo, pues sí. Pero fíjate que de alguna manera, pues, valió la pena, ¿no? Muy totalmente. Muchísimo. Sí, o sea, totalmente. Y tengo entendido que un amigo en común que tenemos, que es Abraham Pulido, también
fue un impulsor de alguna manera a nivel de Sí, de tu carrera de actriz. Sí, porque estaba yo trabajando exactamente después del Mi Venezuela. Abraham estuvo aquí sentado. Hice muchas más comerciales, hice catálogos de ropa. En Venezuela se hacía mucha actividad publicitaria impresa, no solamente para prensa, sino se hacían catálogos de ropa interior, de traje de baño, de blue jeans, sí, increíble. Sí. Yo recuerdo que en el centro habían muchas fábricas que ellos tenían sus catálogos internos para gente que venía del interior y compraba al mayor y se llevaba a sus tiendas, y para esos catálogos siempre había muchísimo trabajo con fotógrafos. Y con Abraham me pasó que yo quedé en el casting para un videoclip que hizo él de Roberto Blades, que estuvo muy pegado con una canción, el hermano de Rubén Blades. Y haciendo ese videoclip fue que Abraham me dijo, mira, tú eres una actriz innata, tú no has pensado en actuar y tal. Y yo, bueno, sí, pero yo nunca lo había hecho. Ni mucho menos había estudiado actuación. Y Abraham tiene un ojo bestia, ese tipo sí tiene un ojo. Y él fue el que me dio una tarjeta y me acuerdo que me dijo, llama a esta persona y dile que vas de mi parte para que te hagan una prueba. Y con esa tarjeta yo llamé a Radio Caracas Televisión, a la secretaria del señor Arquímedes Rivero, que en paz descanse, Elba. Y Elba me consiguió una entrevista con Arquímedes, y entonces Arquímedes me citó y me dieron una escena, me acuerdo, para una prueba de actuación, que ese día habíamos, me acuerdo, habíamos como 40 personas. Así. 20 hombres y 20 mujeres, porque la escena era una pareja que peleaba. Y la mayoría nunca habíamos actuado, queríamos ser simplemente actores. Y ese era un día en un estudio. Bueno, ustedes dos pasen ahora. Y bueno, todo el mundo con aquellos nervios. Y yo recuerdo que yo hice mi prueba y te daban 3 chances, porque por los nervios podías fallar. Yo, bueno, otra vez, pero eran 3 chances. Si al tercer chance te volvías a equivocar, pues te fregaste. A lo mejor tendrías que venir otro día, no sé. Claro. Yo me acuerdo que yo hice mi toma de una, y de ahí entonces fue que me llamaron para empezar a hacer cositas y para ser parte de la escuela de Amalia Pérez Díaz. Wow. Que ya eso fue un logro, porque ahí no metían a todo el mundo, ahí incluían a quienes consideraban que tenían talento y que había que preparar. Y de hecho, empezandito las clases con Amalia, me sale empezar a trabajar en una novela de contrafigura. Y fue así. El primer día para mi grabación fue terrible, porque yo nunca había estado, o sea, yo sabía lo que era un estudio y toda la cosa, pero no conocía bien todavía cómo era, porque eso tenía su logística. O sea, tenías que saber ubicarte en relación a las 3 cámaras, tenías que saber las luces. Muchas veces los técnicos eran los que te decían, no, mija, no te pares así, te estás tapando la luz con el compañero. Entonces, esas eran cosas que había que conocer, pues. Claro. Y mi primer día fue con Carlota Sosa grabando. Yo tenía los nervios de punta. Además, me aterraba la idea que se me olvidara la letra. No. Yo me acuerdo que cuando terminé de grabar las 3 escenas que me tocó grabar, cuando llegué al baño me puse a llorar, porque ese día tenía unos nervios. Claro, una tensión. Tenía mucha tensión, sí. Y sí. Ahorita que mencionaste... Trabajo con mucho estrés, déjame decirte. Por supuesto que sí. Hablaste de esa prueba, y era una pelea de una pareja. Y eso me recuerda algo que vi en tu Instagram, que además es emblemático, que es la nena Cifuentes, que entra a la iglesia a casarse y arma aquel escándalo. Que incluso te hicieron una imitación, sí, que es una maravilla. A mí me pareció eso brutal. No, y mira, para que veas de verdad que el actor, uno es un instrumento. Uno es como una flauta a través de la cual pasa un soplo, un aire que es tuyo, pero no es al mismo tiempo. Uno es un instrumento, pero qué bonita esa comparación, en el sentido de explicar cómo se siente. Quien te hace sonar es el personaje, exacto, ¿no? Pero fíjate que la mente no sabe que lo que estás haciendo es un personaje, el cuerpo de uno, o sea, orgánicamente el cuerpo tiene una forma de reaccionar, tus químicos, todo, que mira lo que me pasó a mí, por cierto, haciendo una escena de la nena Cifuentes y hablando del estrés que tiene un actor, porque uno trabaja con las emociones. Claro. Y el cerebro no sabe si las emociones son reales, sobre todo si uno se mete, porque uno realmente le presta su voz, su energía, su aliento todo, a ese personaje, a esa verdad de ese personaje en donde tú te tienes que meter claro, es como un traje que te pones y cuando terminó la escena te quitaste el traje. Pero mira lo que me pasó un día grabando una escena, era con Luis José Santander, por cierto, era una escena muy fuerte y además era una escena excelente. Cuando yo la leí, yo dije, uy, qué buena escena, porque la escena era muy dramática, tenía mucho carácter y tenía mucha forma de darle matices.
Porque una escena dramática o fuerte no tiene que ser gritando de arriba abajo, sino tienes que darle esa... Claro, además que el espectador también sufra contigo. No, totalmente, ¿no? Y la escena era buenísima, porque además era la escena en donde ella finalmente le reclamaba y le echaba en cara el abandono que había sufrido por parte del tipo, el abuso, un montón de cosas. Era una escena muy buena. Y, oye, yo me acuerdo que me la estudié súper, pero de arriba abajo, porque estaba muy bien escrita, además. Y el día que estábamos haciendo la escena, o sea, yo estaba como cuando calientas como los motores, que eso le pasará a lo mejor a los corredores de carrera, que tú estás en el carro y no te sientes que estás perfectamente afinado con el motor, la cosa, la bujía, tienes las ganas, la adrenalina está ahí, y cuando te dan la partida, que eso arranca, tú tienes que saber manejar ese carro, porque es así. Llegó el momento. Pero estaba grabando la escena y cuando estoy en plena desarrollo de la escena, que estoy no sé qué, me ha dado una taquicardia. Durísima, que me asusté, imagínate. O sea, fue muy profundo, te tomaste eso de manera bueno, para muy que tú fuerte. para que tú veas cómo es, porque es verdad, y un día un doctor que hace psiconeuroinmunología me dijo, Carolina, lo que pasa es que ustedes no entienden que ustedes trabajan con las emociones y las emociones tienen una repercusión en tu salud, en tu organismo. De hecho, él me contó una cosa que yo no sabía. Él me dijo, mira, en Broadway han hecho experimentos con actores que antes de actuar le sacan la sangre a toditos. Y después que actúan, se la vuelven a sacar y hicieron un estudio comparativo. Los actores que habían manejado situaciones de felicidad, de alegría, de amor, tenían los niveles por arriba, ¡uy!, fabulosos. Pero los actores que habían manejado situaciones de conflicto, de dolor, de rabia, se les bajaban las defensas. Qué interesante. Yo quedé loca cuando él me dijo eso. Súper interesante. No, porque yo me asusté. Imagínate cómo fue la taquicardia. Me acuerdo que le agarré la mano a Luis José, me la puse aquí y cuando Luis José me sintió el pecho, me acuerdo que me sentó y yo, o sea, nunca me había pasado eso. Entonces, mira qué fuerte es el poder de las emociones. ¿Hasta dónde puede llegar la interpretación de tu personaje? Claro. Wow, es que yo me imagino... Tiene que ser muy difícil la actuación. No, y todo lo que te hace sentir. Aparte de eso, uno tiene también la presión del mismo entorno. Apúrate, porque también los tiempos en la televisión son terribles. Claro, o sea, tienes que arreglarte rápido. Claro. Si te pautaron ese día 10 escenas, tienes que hacer las 10 escenas y cambiarte de ropa. O sea, es fuerte. Por eso a veces uno queda como tan, así como que agotado. Claro, claro. Y en el teatro es diferente. Hola, soy Marian Valero y estás en Miami y quieres videos para tus redes como este o como este. Videos que impactan con edición dinámica y que captan la atención hasta el final. ¿Qué tienes que hacer? Escribirle a MTS Video Marketing y reservar tu sesión. Vamos a elevar la calidad de tu contenido, vamos a hacerlo viral. Grabación, edición, dirección profesional. MTS Video Marketing. Videos que sí venden. Es diferente, pero también tiene su... Bueno, el teatro es maravilloso. Su presión, ¿no? Totalmente, claro. Porque además ahí todo está pasando en vivo. Claro. Ahí no hay cómo parar. Te equivocaste y te equivocaste. Sí, te equivocaste. Y si estás haciendo un personaje vertiginoso o estás en una situación vertiginosa, tienes que... pero es sabroso, o sea, uno... De hecho, a mí me da risa porque lo he hablado con varios compañeros. Uno a veces está antes de empezar y todo el mundo dice, ¿para qué me metí yo en esto? No le provoca irse y decir, ¿pero qué hago yo aquí? Qué fastidio, porque yo no estudié como me dijo mi mamá en vez de estar aquí. Porque uno a veces tiene una angustia, se convierte como una especie de ansiedad. Entonces, mira, hay que aprender a respirar. Claro. Y buscar relajarse. Pero es que además, como ser humano, no todos los días estás de ánimo. Y no todos los días tienes como que la misma energía. Totalmente. Ni tienes totalmente. todos los astros alineados, claro, ¿sabes? Hay días que la cosa fluye, pero hay otros días que no, pues. ¿Y qué proyectos tiene Carolina Perpetua ahora? Mira, chicos, yo no soy muy amiga nunca de hacer muchos proyectos, ni de hacer muchos planes, porque yo creo que hay un refrán que dice que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Claro, porque él te lo maneja. Sí, totalmente. Me gustaría seguir haciendo teatro, hay planes de eso. Qué bueno. Quisiera ocuparme de hacer, hace tiempo que vengo con la idea, porque en el sitio donde yo hago yoga hacen como, puedes estudiar para dar clases. Y a mí me gustaría hacer una especie de programa de actividad física, pero orientada hacia Golden Girls, mujeres maduras. Porque lo que estábamos hablando, que la gente cree que tener
estar en la madurez significa que estar en un desahucio o que ya eso es una sentencia que te vas a morir o de que ya no tienes ninguna posibilidad de tener un bienestar y una plenitud, cuando resulta que la madurez y primero la vejez es vida. Total. Si tú no tienes vejez o no eres viejo, estás muerto, te moriste. Y segundo, que después que tú has recorrido un camino de vida donde has aprendido, donde has incorporado una cantidad de cosas a tu vida, uno tiene un dominio más pleno de todo. Además, qué sabroso enseñarlo, qué sabroso. Y además compartirlo para otras personas que además tienen esa, porque socialmente hemos tenido un condicionamiento y una creencia de que después de los 30 años ya entraste en el desierto de la vida. Y no es así. Y entonces, incluso tú lo notas en mujeres jóvenes. Te digo, yo conozco una chica que tiene 28 años y la otra vez me decía, ay, no, porque acabo de cumplir 28 años, pero preocupadísima. Y le digo, yo no puedo entender. Y le digo, mi amor, pero si mira, estás empezando la vida, estás entrando en una etapa de madurez, pero ya ella se sentía que ella está entrando. La abuela. Entonces, ese tipo de pensamiento y de creencia hay que erradicarlo. Hay que buscar la manera de que las personas, y sobre todo las mujeres que estamos tan presionadas socialmente a la parte estética, a que tienes que ser bella, perfecta, el skincare, la cosa, verte a la moda, estar en forma. Entonces, y encima cuando tienes un hijo no quieres engordar, y si no te tienes que quitarlo, que eso es otra presión aparte. Cuando entran en el embarazo los kilos rápido, entonces no viven a plenitud su embarazo, no lo disfrutan porque están pendientes, ay, me quedé gorda, tengo unos kilos de más. Entonces, mira, eso es un universo de tensiones y depresiones. Entonces mírame, perdón que te interrumpa. A mí me ha pasado 2 veces con 2 pacientes posparto que han venido. Y entonces, no, es que yo quiero adelgazar ya. Le digo, ¿pero estás lactando? Sí, pero le voy a cortar la leche al bebé. Le digo, no hagas eso. Qué terrible. Le digo, sí, que es el mejor alimento que puede recibir tu hijo el resto de su vida, que es el alimento de mamá. No, yo tengo que cortarle eso, le voy a dar forma. Pero no tienen la paciencia, ¿ves? Es correcto. Porque, ¿qué pasa? Tienen la presión de que, ¿cómo quedaste? Pero es que yo lo viví. Yo tuve a mi hijo a los 36 años. Imagínate. Y yo recuerdo que una vez, yo los 2 primeros meses me quedé en mi casa con mi chamo, porque era como el encuentro con ese ser que tuviste 9 meses en la barriga. Entonces, esos 2 primeros meses, aparte que sí, era como un reconocimiento. Él me estaba conociendo a mí y yo a él, y estaba entrando en otra dinámica en tiempos de vida. O sea, era un cambio. Y yo sentía que lo correspondiente era que yo tenía que estar allí, o sea, no pensando, no tengo que ir a trabajar, porque porque también con este trabajo, la gente a veces cree que si tú no estás en una pantalla, en una novela, tú no estás haciendo nada. Ay, pero no estás haciendo nada, ¿verdad? Digo, no, imagínate, estoy metida en una nevera esperando a ver que me llamen. No, mi amor, estoy viviendo la vida, estoy haciendo mi vida. ¿Sabes? Y eso es otra cosa. Cuando te dedicas a tu casa o a tu hogar, a tu familia, es como que si eso no tuviera ningún aporte, ningún valor, y todo lo contrario. Para mí, la maternidad es la labor más importante que hay en la existencia. Es el trabajo más mal pagado que hay muchas veces. No, pero está muy mal hecho. O incluso el del ama de casa. Claro. La gente cree que si tú eres ama de casa, tú no haces nada. Tú eres una mantenida. No, mi amor, es gestionar un hogar. Entra a mi casa para que veas qué bonita está, por algo es. Gestionar un hogar, claro, y todo lo que implica un hogar, con todo, la cocina, el mantenimiento, la limpieza, el orden, los tiempos. Cuando tienes un chamo, eso es un trabajo, es una labor, es una labor importantísima. Además te digo porque cuando yo era niña, mi mamá tuvo que salir a trabajar y a mí me dejaba con mi abuela, que de verdad que la crianza de una abuela no tiene precio, eso es una maravilla. Así dice porque nadie va a cuidar tu hijo como un abuelo. Pero dice eso. Yo de niña sufrí mucho la ausencia de mi mamá, fíjate. Claro. Yo siempre quería estar con mi mamá. Entonces yo recuerdo que a mí eso me marcó de tal manera que yo siempre dije, el día que yo tenga un hijo, yo voy a estar mínimo los 3 primeros años de vida de él con él. O sea, eso es que yo tengo que me lo cuide o dejarlo rápido en una guardería. Entiendo que hay mujeres que por razones de necesidad mayor no les queda otra. Pero no era mi caso. Yo dije, no, yo esto lo voy a vivir. Claro. Porque además yo siempre lo planifiqué así y esa planificación pues me salió bien, ¿sabes? De quedarme con mi chamo. Y para mí... Pero entonces yo sentía que había gente, pero no estás trabajando, pero tienes que ponerte en forma. O sea, yo, mira, espérate un momento, o sea, ¿cuál es la carrera? Claro. Era como una obligatoriedad que si no te pones en forma, tienes que ir igualita. No, tu cuerpo se transforma y hay que darle tiempo para esa transformación, para que vuelvas otra vez. Y ese momento con tu bebé pasa así. Sí, señor. Y no se recupera. No. Olvídate. Eso es como un río que va pasando y eso no se devuelve. Ya está. Y yo se lo digo a muchas que tienen hijos. Le digo, mira, yo sé que puede ser agobiante los primeros meses, tú con el chamo todo el tiempo pegado al niño, pero... eso pasa tan rápido que va a llegar un día que lo vas a extrañar.
Entonces, vívelo a plenitud. Incluso tú no sabes si vas a volver a estar embarazada una segunda vez. Entonces, vive tu panza disfrútala. Disfruta eso. Y disfruta tu chamo, porque además los niños, cuando tú te das cuenta cuando tienes un hijo que está en ese primer año de vida, en ese primer año todos los días es un bebé diferente. Total. Tú lo acuestas hoy y mañana es un bebé. Tú lo puedes ver si te tomaras foto, te das cuenta que la transformación es rápida. Y en la actuación, de la mirada hasta un gesto, todo cambia. Y las mujeres se dejan entonces presionar de una manera terrible con el tema de que tengo que ponerme en forma rápido, tengo que estar bien. Y es lo que tú dices, se les pasó el tiempo de la maternidad, no la disfrutaron, no disfrutaron también al bebé, porque tengo que ponerme en forma. O sea, eso es una tiranía estética horrible. Sí, o sea, yo no digo que no te quieras cuidar, ni que no te quieras ver bien, todo eso es válido. O que te tengas que descuidar, y ¿sabes? Pero todo tiene que tener como un equilibrio, como una mesura. No te puedes ir a ese extremo de que no, yo tengo que verme ya perfecta. O sea, eso me parece, bueno, a mí me agobia, me cansa, o sea, no puedo con eso. Y a nuestras edades, ¿qué piensas de la sexualidad? Bueno, la sexualidad es una parte vital de la existencia humana, imagínate, que está muy llena todavía de mucho tabú, de mucho prejuicio. Hay mucha distorsión alrededor de la sexualidad, porque también pienso que está muy banalizada y muy mal interpretada, por ejemplo, en canciones que la ordinarizan. La sexualidad es algo sagrado, ¿sabes? Es algo que requiere de un criterio de mucho amor propio, o sea, yo creo que son respeto, ¿no? Absolutamente. Yo no creo que eso sea como para repartirlo como cualquier cosa. Como cotillón. Absolutamente. Yo pienso que la sexualidad tiene que cuidarla, valorarla y respetarla, como dices tú, y compartirla pues con quien lo merezca, claro. Con quien valga la pena y compartirla plenamente, pues. Sin mucho prejuicio, pero la sexualidad también es parte del autodescubrimiento de uno como ser humano. Por supuesto, y que no tiene edad tampoco. No tiene edad tampoco, lo que pasa es que son etapas distintas. Exacto, y hay que aprender a disfrutarlas. Totalmente. Para vivirlas en plenitud. Totalmente. Yo siento que yo he tenido una vida sexual mucho más plena después de los 30 que en mi década de los 20. Es que la madurez te da como una autoridad. Incluso te diría que de los 40 para adelante la he vivido mejor que de los 40 para atrás. Exactamente. Totalmente. Y hay gente que más bien se priva o no, ya estoy muy viejo para hacer eso. Y me parece cerrarte una puerta que vale la pena. Y ojo, tampoco te puedes volver lo que obsesionarte, porque a veces veo gente que está enloquecida con la cosa de que también quieren o sienten que eso es el todo. Eso no es el todo, eso es el complemento. Como dices tú, hay que tener un equilibrio en la vida para... Es correcto. Pero me encanta ese proyecto que tú dices que tú no es que lo del ejercicio para la edad dorada, a mí me parece que... Claro, porque pienso que puedes incorporar muchas cosas. Claro, el trabajo de tonificación muscular con un poco de meditación en cuanto a la respiración y hasta ejercicios que tengan que ver con la movilidad de tu chakra raíz para liberar, para soltar. Y de alguna manera... explorar con eso otras áreas a nivel de cómo alimentarte mejor, cómo cuidarte mejor, cómo dormir mejor, cómo hidratarte mejor, porque salen muchas cosas que uno recibe información hoy en día, como decíamos hace un rato, la información, te satura, ya hay un momento que te satura. Hay un bombardeo pero no sabes muy cuál es la que todo. realmente se adapta a tu realidad. Bueno, busca la que se adapte a tu realidad y la realidad de la edad dorada es que es hermosa, es que vale la pena, es que y que hay que cuidarla también. Y que la puedes convertir en tu mejor obra de arte. Por supuesto. Tu propia existencia. Qué bonito sonó eso. Señora, qué placer haberte tenido aquí. No, Armando, ha sido una conversa bien interesante. Qué honor. Y esto es para ti. Ay, gracias. Que te lo voy a dedicar ahora. Gracias. Pero este es un libro que, como te dije en un principio, está basado en una experiencia personal por una enfermedad que yo viví. Bueno, pero es que fíjate que las enfermedades a veces son bendiciones y las enfermedades son ocasiones y oportunidades de uno hacer un reseteo de vida que te impulse a una vida mejor. Por supuesto, de hecho en mi caso me llegaron a juzgar de que yo tenía SIDA, de cómo físicamente yo estaba. Imagínate. Y eso
El último día que aguanté eso, le di las gracias a la persona que me lo dijo, porque le dije, ya me saturé y a partir de hoy mi vida va a ser otra. Y eso está contado ahí. Qué maravilloso, Vale. De verdad que muchísimas gracias, me lo voy a leer, por supuesto que sí. Bueno, espero que me comente cuando lo lea qué le pareció, porque además que te gusta la lectura, espero que lo disfrutes muchísimo. No, y sobre este tipo de temas, que además esto es un testimonio de vida, me parece más valioso todavía. Así Muy que te felicito. Gracias. Y gracias por venir, por disponer de tu tiempo. Te enredamos un poquito el camino para acá, no, para pero nada, llegaste. Vale. Claro. Que Dios te bendiga. Igualmente, y Vale. Gracias. Gracias a ti y a Carlos también. Bueno, señores, ¿qué quieren que les diga de este episodio? La he pasado maravillosamente bien con una persona que es un privilegio haberla tenido acá en el set y espero que lo hayan disfrutado ustedes tanto como nosotros acá. Que Dios me los bendiga y los espero en otro episodio del Poder de los 50, que ya será probablemente por ahí número 100, número 101. No se los pierdan. Gracias.